Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos ya a dar inicio a nuestra presentación de esta tarde. Para eso, por favor, quisiera pedirle a la primera persona, la encargada, que pueda tener una oración por nosotros para poder comenzar. Oremos. Ok, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Y Señor, en esta hora pedimos su presencia en esta reunión, que gracias a usted aún podemos reunirnos, Señor, libremente por este medio. Padre, por favor, que su Espíritu Santo también permanezca con nosotros, que estemos atentos, que estemos preparados, Señor, para recibir como alimento su palabra. Bendíganos a todos los hermanos que faltan que se conecten, por favor, Señor, le pido que usted haga lo posible para que estén presentes, que estas sean palabras de vida. Acompáñenos, Señor, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, se me olvidó entre todo esto, se me olvidó una cosa importante, y es que decirles que la próxima clase no vamos a poder tener clase, porque en la iglesia a la que asistimos, algunos acá, va a haber un almuerzo con los hermanos después de la reunión, un almuerzo de toda la iglesia, y por lo tanto no voy a poder tener la clase, ya, porque tengo que estar ahí. Así es que el próximo sábado vamos a suspender, pero seguimos el subsiguiente, ¿ya? Eso es lo primero. Sé que si me olvido otra cosa más rato me voy a acordar y les voy a decir. Ya, muy bien. Estamos entonces, ¿sí? Ya. Bien, dijimos sobre el castigo de Dios. Aquí dos principios importantes. Uno, que es prerrogativa de Dios el castigar, que no debemos vengarnos por nosotros mismos, pero que Él dice que mía es la venganza, yo pagaré. Y el castigo de Dios es la venganza de Dios, ¿ya? Dijimos también que es algo justo y necesario. Nosotros como chilenos hemos escuchado hablar mucho sobre el tema de la impunidad. En realidad el tema de la impunidad es un tema más que un mundial, es un tema universal. ¿Por qué? Porque hasta aquí todavía Dios no ha aplicado el castigo, el castigo completo y definitivo al problema de los pecadores que se levantaron en rebelión contra Dios desde la caída de Lucifer en adelante. Y por lo tanto, es justo que Dios castigue. Es verdad que ha habido castigos de aquí al final, todavía, que han sido algunos inmediatos, otros más mediatos, y sí hemos visto el castigo de Dios. Pero el castigo final, para todos, ese todavía no lo hemos visto, y tenemos que verlo, ¿ya? Va a ser, así como los demás también, los juicios de Dios que se anunciaron fueron, el castigo definitivo y final va a ser. Entonces, es necesario para que se acabe con la impunidad que hasta ahora ha reinado en el universo, la impunidad para Satanás principalmente, y la impunidad la cual reclaman las almas que están debajo del altar en el quinto sello, cuando dicen, oh Señor, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre? Son las cosas injustas que se han hecho en contra de los hijos de Dios, que han producido una tremenda cantidad de mártires, ¿ya? Entonces sí es justo el castigo de Dios, y sí es necesario, y siempre ha sido justo y necesario, y Dios ha tenido que dar evidencia de eso para establecer una confianza eterna y definitiva en Dios, para que nunca más se levanten dudas acerca del carácter de Dios, el carácter amoroso y bueno de Dios, y que podamos vivir en la eternidad en un universo donde no exista ni una duda, ni una mácula de duda acerca del Dios en quien confiamos, y podamos vivir seguros, tranquilos, en armonía por la eternidad. Yo les quiero pedir nomás los micrófonos, mientras que los tengan apagados. Veo ahí uno de Jimena, creo que está encendido, que los prendamos al final, o sea, no al final también, pero los prendamos cuando vamos a preguntar algo, ¿ya? Cuando queramos hacer una pregunta, encendemos el micrófono nomás y hablamos. Ustedes me interrumpen nomás, no hay ningún problema. Mientras más interrumpan, mejor, porque vamos a despejar más dudas, y a mí me interesa que se vaya entendiendo. No saco nada con ir avanzando si no se va a entender lo que voy a hablar. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios no castiga? Aquí
esto es importante de ver, lo puse como para que eso no se nos pase por alto esta cosa tan elemental. Pero tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo, y es de castigo retardado, digamos, cuando Dios no castiga. Dios ha dado oportunidad para todas las cosas, para que se entienda, como decimos nosotros, los palos porque ahoga y palos porque no ahoga, para que todo se entienda. ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios no castiga? Entonces, para que todo se entienda, el Señor ha dado oportunidades. Y en el caso de Caín, Dios también dio una oportunidad. Dios, que sabe todo el futuro, desde el comienzo, sabe lo que va a pasar. Podría haber impedido, hasta cuando hubo pecado en el cielo, que entrara el pecado en esta tierra. Podría haber matado a Lucifer y no entró el pecado acá. Pero Dios sabía que si hacía eso, se iba a perpetuar la desconfianza en Dios. Iban a pensar que Dios era un ser arbitrario que decidía por su cuenta lo que a él le parecía, y que a ellos no les parecía que tuviera que ser destruido Lucifer, por lo menos una parte. Y no iba a haber nunca confianza en Dios plena. Entonces Dios dejó que el mal se desarrollara para que se viera realmente que era malo, que no era ninguna buena propuesta de parte de Satanás esto. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios no castiga? Con Caín, ¿qué pasó? Dice acá, aunque Caín merecía la sentencia de muerte, ¿ya? Y saltamos aquí un pedacito, ¿qué pasó? Dice, le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse, ¿ya? No siempre Dios lo ha hecho así, aunque muchas veces da muchas oportunidades. En este caso Dios podría haberlo matado, sí, pero él no merecía que Dios le perdonara la vida, pero se la perdonó. Pero Caín, ¿y por qué? Miren, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Dios sabía las consecuencias de si no le perdonaba la vida, y sabía las consecuencias de si le perdonaba la vida. Dios sabía que ahora que lo iba a perdonar, Dios sabía que eso iba a traer al final el diluvio. Pero no importa, dijo Dios, es necesario, porque ahora se debe entender desde ya, empezar a comprender la naturaleza del mal. Entonces le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero ¿qué pasó con Caín? Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, y ahí está el punto, que el universo empezó a ver cómo Satanás se introducía en esta tierra, no solamente para hacer caer a nuestros primeros padres, sino que habiendo tomado posesión de la tierra, que le pertenecía a Adán en un principio, que por pertenecerle ahora a Adán, a él, la tierra también le pertenecía, aunque por supuesto él le perteneció momentáneamente, mientras que estaba en manos de él, pero cuando se arrepintió Adán, Adán, ¿no es cierto?, eligió al Señor, y tuvo que confirmar esa decisión durante 930 años de vida, para que Dios así finalmente lo pudiese sellar y dejar del lado de él. Ahora el universo estaba contemplando que Satanás empezaba a actuar en los seres humanos, y siempre de la misma forma. Y ahora que llevamos 6.000 años de eso, lo vemos todavía, y se ha visto todavía en forma mucho más repetitiva, mucho más acentuada, mucho más desenfadada, con menos pudor. Satanás ya sencillamente hace el mal. Ya lo hizo terriblemente cuando asesinó a Cristo en la cruz e instó a los hombres para que lo mataran. Pero aquí, cuando se empezó a ver, fue que Satanás, ¿no es cierto?, estaba dirigiendo a Caín. Y eso lo percibían los ángeles, lo veía el universo. ¿Y qué pasó con eso? Llegó a ser un tentador para otros. Y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora, hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. ¿Se fijan? Entonces, es como que yo he dicho, miren, ya, primera cosa, aquí ustedes pueden ver, si yo hubiera perdonado a Lucifer, le hubiera dicho que siguiera en el cielo, ¿cómo estaríamos ahora? Miren, yo acabo de perdonar a Caín, hace poquitos años, para ellos son poquitos eso. Y ven ustedes cómo está la tierra ahora. Ustedes vieron cómo Caín fue influido por Satanás. Pues no es que Dios le esté hablando, pero le está hablando por medio de los hechos. Y ven cómo sus hijos y los hijos de sus hijos y los otros empezaron a corromper y manifestaban las mismas tendencias que habían heredado de Caín, y que habían sido fortalecidas por la educación que Caín les daba y el ejemplo que Caín les daba. Y ahora miren en lo que estamos.
voy a tener que buscar si encuentro un justo entre medio de todos estos y vamos a ver qué podemos hacer. Estoy hablando en forma figurativa, como digo, o sea, Dios no es que dijo eso, pero sí que Dios se está exponiendo al juicio del universo para que vean que sus caminos son seguros y que las decisiones que ellos piensan que son las buenas, a veces no traen cosas buenas. Entonces muchos pudieron pensar, pero pucha, que lo perdone, si le da una oportunidad, a lo mejor sí. Dios sabía que estaba eso en el inconsciente colectivo, como decimos, y Dios lo perdonó. Y ahora Dios, ¿qué tuvo que hacer? Destruir la tierra por un diluvio. Y fíjense ustedes, miren, yo eso no lo traje preparado, me suele pasar. Pero en Patriarca y Profeta hay una... Y ahí dice así, ¿ya? Cuando dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, dijo el Señor, el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo es, o lo he de saber. Dice, véase Génesis 18, 17 al 33, ahí está eso. Y el comentario al respecto es el siguiente. Dios conocía bien la medida de la culpabilidad de Sodoma. Entonces, ¿por qué Dios está diciendo voy a descender para ver si es así? Dice, pero se expresó a la manera de los hombres para que la justicia de su trato fuese comprendida. ¿Se ve cómo Dios está tratando de hacerse comprender? Porque Él está siendo sometido a un juicio, al juicio universal, del universo. Entonces, cuando Él dice, yo veré, descenderé y veré, voy a tomar constancia en forma presencial. No es porque Él lo necesite, es porque el universo lo necesita. El universo necesitaba no imaginarse lo que Dios había pensado, sino verlo haciendo eso. ¿Se fijan? Entonces, cuando Él dice, descenderé y veré, porque ha subido ese clamor hasta mí, y si no es así, yo lo voy a saber. ¿Ya? Entonces, pareciera que hasta ni el universo entendía mucho la omnisciencia de Dios. Ni eso lo entendía. O la presencia de Dios tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, no, yo voy a ir y voy a cerciorarme por mí mismo. Y dice, se expresó de la manera de los hombres. ¿Para qué? Para que la justicia de su trato fuese comprendida. O sea, si Dios sencillamente dijera, es que yo sé que ellos se están portando mal, Dios bajó para que lo vieran bien ahí. Dice, expresó la manera de los hombres para que la justicia de su trato fuese comprendida. Antes de descargar sus juicios sobre los transgresores, iría él mismo a examinar su conducta. Si no habían traspasado los límites de la misericordia divina, les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. Pregunto, ¿Dios no sabía que ya habían traspasado el límite de la paciencia divina y que igual iban a seguir en lo mismo? ¿Que no iba a haber ni una diferencia entre que él bajara o no bajara a mirar? Sí, Dios lo sabía. Pero Dios pensaba, a lo mejor, o sea, Dios sabía que los demás tal vez pensaban, ay, a lo mejor si Dios va Dios mismo a cerciorar, si toma nota ahí de la situación y se apersona a él, como decimos algunos, entonces ahí sí que Dios va a tomar cuenta bien de eso y va a hacer lo correcto. Entonces Dios dice, bueno, voy a ir, lo voy a ver en persona. Y Dios hace exactamente lo mismo que pensaba hacer. Pero ya los seres, ¿no es cierto?, que contemplaban todo eso, se estaban dando cuenta de que Dios no era un Dios irresponsable que remotamente ahí, telemáticamente, estaba enviando juicios o tomando determinaciones respecto del universo. Pasó lo mismo con Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Dios sabía que habían pecado, podría haber mandado un ángel que les comunicara la sentencia. Pero ¿qué hizo? Vino él mismo a hablar con ellos. ¿Ya? ¿Se fijan? Y así lo tenemos, por ejemplo, con Daniel. Era tan importante la revelación que tenía que darle y tenía que impactar de tal manera a Daniel para que dejara eso registrado para nosotros, aún pese a todas las pruebas que estaba pasando, que bajó él mismo del cielo y vino a hablar con él. Y cuando fue Juan a escribir el Apocalipsis, lo mismo, para darnos una garantía de lo importante que eran esos dos libros. Y leímos esa cita hace no mucho tiempo atrás, que él mismo descendió del cielo para darle la misma honra que le había dado a Daniel de venir a hablar con él. Entonces se fijan cómo Dios quiere ser comprendido, Dios quiere que nosotros entendamos qué cosas son importantes para Él, los pasos decisivos de la humanidad. Dios ha tomado el control, pero
en vivo, digamos, ya directamente en forma presencial, para dar confianza al universo de que él sí tiene preocupación y se da el trabajo hasta de venir acá. ¿Y qué más trabajo que el de venir a este mundo a vivir 30 años entre medio de los hombres, 33 para ser más exacto, para darnos constancia de su real preocupación y de que él realmente sabe lo que hace, ¿ya? Entonces, miren, con Caín, ¿qué hizo? Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál hubiera sido el resultado si se hubiera permitido que el pecador viviera para siempre y continuara en su rebelión contra Dios. ¿Se acuerdan que dijimos la otra vez que Dios a veces castigaba a unos pocos para no tener que castigar a muchos? Bueno, eso mismo. Cuando dejó vivir a Caín y que pasara todo lo que Caín hizo y que hubiera tenido que haber un diluvio para destruir esa tierra, ¿no es cierto? Que llevaba poco tiempo, digamos, en el tiempo de Dios. Entonces, para no tener que destruirla definitivamente, tuvo que dar la oportunidad a Caín para volver a regenerar, ¿no es cierto?, otra vez en la raza humana y partir como de nuevo casi con Noé y su familia, habiendo tenido esta lección de lo que pasó con el diluvio y de lo que pasó con Caín. Entonces allá tenían una forma de tener más temor y más cuidado para que no repitieran la misma historia de los antidiluvianos. Y vemos que más o menos aprendieron nomás. Pero igual, el resto de la humanidad, con el resto de los años, ha ido aprendiendo en esas historias, el pueblo de Dios especialmente, de que al final siempre la historia se repite. Somos todos iguales de rebeldes y todos pensamos que nunca vamos a caer y caemos en las mismas trampas y hacemos las mismas cosas de las que nos asombramos que hicieron los anteriores. Ahora, Dios quiso mostrar que si el pecador hubiera vivido para siempre, o sea, no mando ningún ángel para que ponga su espada y les impida a Adán y Eva entrar a donde está el árbol de la vida y comer de ese fruto. No le voy a decir al ángel que les impide el paso. Los voy a dejar comer del árbol de la vida. Habrían sido igual que Satanás, que comió del árbol de la vida cuando ya estaba madura la rebelión en él y por lo tanto no muere todavía. Y no solo no muere, sino que el mal se perpetúa en él por haber comido ese fruto y sigue malo y va a seguir impenitente hasta siempre. Entonces, Dios quería mostrar que si hubiera perdonado a Adán y Eva sin mandarlos, sin que tuvieran que morir y alejarlos del fruto del árbol prohibido, primero, el pecador habría vivido para siempre como pecador y habría continuado la rebelión contra Dios, la misma que comenzó en el cielo. Dice, la paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad. 15 siglos después de dictarse la sentencia contra Caín, o sea, 1500 años después, el universo vio, y eso nos da una idea que en el año más o menos 500 fue cuando Caín, ¿no es cierto?, se le perdonó la vida. ¿Ya? El universo vio cómo fructificaban su influencia y su ejemplo en el crimen y la corrupción que inundaron la tierra. ¿Ya? El universo, ¿se fijan que es el universo el que está contemplando? Dice, se puso en claro que la sentencia de muerte pronunciada contra la raza caída por la transgresión de la ley de Dios era a la vez justa y misericordiosa. ¿Se fijan? El castigo es justo y necesario por la misericordia misma también de Dios. Y eso quedó claro, por lo menos para muchos, yo creo, de que había sido bueno después de todo, y cuando vieron toda la gente como estaba ante el diluvio, dijeron, y eso fue porque le perdonó la vida a Caín. Si le hubiera perdonado a Adán y Eva la vida y lo hubiera dejado en el huerto comer del árbol de la vida, ¿cómo estaría ahora? Esto no tendría remedio. Entonces así se puso en claro que la sentencia de muerte, cuando Adán y Eva la recibieron, era justa y misericordiosa. Cuanto más tiempo vivían los hombres en el pecado, tanto más réprobos se tornaban. La sentencia divina, que acortaba una carrera de iniquidad desenfrenada y que libertaba al mundo de la influencia de los que se habían endurecido en la rebelión, fue una bendición más bien que una maldición. ¿Ya? Entonces, esa sentencia divina, bueno, aquí yo creo que particularmente se está refiriendo al diluvio, ¿no es cierto?, que barrió de la tierra toda esa generación mala que había venido después de Caín,
Y recordemos que los buenos que vivieron antes, esos ya bajaron al descanso. Cuando Noé entró en el arca, ya unos cuantos habían bajado al descanso. Incluso, miren, hay una parte, los que tienen el libro Patriarca y Profeta, el Patriarca y Profeta, Patriarca y Profeta, esto de los antiguos, no sé si los nuevos tienen igual el apéndice, pero los que tienen el apéndice al final, pueden buscar una nota muy interesante al respecto. Se les quiero leer un poquito para que tengan más o menos una idea, puedan contextualizar la historia de la humanidad en esa época, más o menos, es así. Dice, en la página 820, Patriarca y Profeta, en el apéndice, la nota número 2, nota 2, de la página 117, viene de Patriarca y Profeta, un comentario de eso, dice, Adán vivió hasta que Matusalén llegó a los 243 años de edad. Cuando Matusalén tenía 243 años de edad, que vivía 969 años, cuando tenía 243 murió Adán. Matusalén vivió hasta que Sem, hijo de Noé, llegó a los 98 años. O sea, todavía no empezaba el diluvio, y Sem, hijo de Noé, tenía 98 años de edad, y murió ¿quién? Matusalén. Y Sem, dice, vivió 150 años después del nacimiento de Abraham. Salieron del arca y todo, y Sem, perdón, a ver, sí, correcto, y Sem, porque Sem, Cam y Jafet, y Sem es el de la simiente buena, vivió 150 años después del nacimiento de Abraham. O sea, estaba vivo Sem cuando Abraham había nacido, y tenía 150 años Abraham cuando Sem todavía estaba vivo, y Abraham, si no mal no recuerdo, murió también como esa edad. Y dice, y 50 años después, o sea, Sem vivió hasta los 150 años después del nacimiento de Abraham, y 50 años después del nacimiento de Isaac, ¿ya? Sí, porque tenía 100 años Abraham cuando nació Isaac, que vivió 50 años más. Ahora, Abraham vivió hasta que Jacob y Esaú tenían 15 años. Abraham vivió hasta que Jacob y Esaú tenían 15 años. O sea, tenía a Isaac, que estaba vivo, pero además de eso, sus nietos, Jacob y Esaú, tenían 15 años cuando Abraham murió. Y dice, Isaac, o sea, no alcanzó a ver cuando tuvo que huir Jacob de su hermano Esaú, no alcanzó a ver eso Abraham, porque murió antes, cuando tenían 15 años. E Isaac vivió hasta que ellos alcanzaron los 120 años, ¿ya? O sea, cuando regresó Jacob donde su padre, ¿ya? Isaac, todavía siguió con vida, y vivió hasta que esos dos, Jacob y Esaú, tenían 120 años, eran mellizos, así que tenían la misma edad. Así vemos cuán directamente los conocimientos que Dios había enseñado a Adán pudieron comunicarse a sus descendientes. Adán los transmitió a Matusalén. Este se los comunicó a Sem, Sem a Abraham y a Isaac, y estos patriarcas se los comunicaron a Jacob, padre de las tribus de Israel. Se ve más o menos, fíjense que estos detallitos son importantes a veces, ¿ya? Que nos vayamos dando cuenta más o menos de quién recibieron, con quién se comunicaron, de quién recibieron ejemplo, quién les contó lo que había pasado, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que Moisés escribió el libro de Job. Aparte de escribir el Pentateuco, él escribió el libro de Job. Según el libro de la educación, ahí el Espíritu de Profecía comenta sobre eso. Y Job entonces vivió en esa época, cuando él estaba en Madián, porque dice que lo escribió cuando estaba en Madián, cuando había huido de Egipto y todavía Dios no lo mandaba a libertar a Israel. Ahí él escribió por inspiración el libro de Génesis y el libro de Job, ¿ya? Entonces, es interesante darnos cuenta de esas cosas, y cómo Dios, por ejemplo, guió por inspiración, sin todavía haber tenido contacto personal, de tal manera guió a Moisés que pudiera escribir el Génesis, que es proverbial, es tremendo el libro de Génesis, y el libro de Job. Y el libro de Job es un juicio a Dios, ya eso algún día podremos verlo, pero es un juicio justamente. En el libro de Job están todos los elementos de un juicio. Hay tribunal, hay un juzgado, hay un abogado, hay un acusador, y eso, ¿ya? Y hay sentencias también, castigo. Ahora miren, la sentencia divina que acortaba una carrera de iniquidad desenfrenada y que libertaba al mundo de la influencia de los que se habían endurecido en la rebelión fue una bendición más bien que una maldición. El diluvio fue una bendición. El expulsar a Adán y Eva del Edén fue una bendición. El no permitirles comer del árbol de la vida cuando ya habían pecado fue una bendición, si no estarían en la misma condición de Satanás ahora. Ahora miren,
dijimos que habían varios tipos de castigos. Habían castigos de acuerdo al propósito, y según eso habían castigos de estilo redentor, también punitivo, que era lo mismo que la venganza del Señor, el castigo propiamente tal, y habían castigos protectores, o sea que, como dijimos acá, castigaban a algunos, pero para evitar que cayeran otros, ¿ya? Y eso lo vimos en la clase anterior. Ahora, en cuanto al castigo redentor, que también puede ser protector, miren, quiero que veamos lo siguiente, esto lo vimos en la clase anterior, pero no bajo este aspecto. ¿Se acuerdan cuando vimos que decía que Dios había incitado contra Israel, a David, para que hiciese un censo? Y en el otro testimonio, porque estaba en Samuel y estaba en Crónicas, y en otro decía que era Satanás el que había incitado a David a que hiciera un censo en contra de Israel. ¿Se acuerdan que vimos eso? Muy bien. Acá está en 2 Samuel 24, 10 al 15, otro aspecto de eso que no lo vimos, pero que yo quisiera un poquito repasar ahora. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Él eso se lo dijo a Dios, digamos, como en privado, ¿ya? Porque le pesó en su corazón y se lo dijo solamente a Dios, a nadie más. Confesó su pecado a Dios. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Miren, ¿cómo podemos entender esto? ¿En qué consiste quitar el pecado? Alguno podría decir, es que eso es perdonar el pecado. Pero fíjense que a lo mejor él no sabía bien lo que estaba pidiendo, capaz que él se estaba refiriendo a que lo perdonara. Pero quitar el pecado es mucho más que perdonar. Porque Dios puede perdonarnos, pero puede ser que estamos arrepintiéndonos en vista de las consecuencias que se ven, pero no estamos arrepintiéndonos de entero corazón, no nos pesa tanto el pecado mismo, sino más bien las consecuencias. Pero él está pidiendo que Dios le quite el pecado, no que le quite el registro del pecado, sino que le quite el pecado. Y vamos a ver lo que Dios hizo para quitar el pecado de él y de la nación. Entonces él le dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, ¿ya? Él había hablado solo con Dios, no había hablado con Gad. No le había dicho a Gad, mira, Gad, te cuento que estoy mal, porque me di cuenta que pequé contra Dios, no debería haber hecho que hiciera el censo. No, Dios, él no habló con Gad. ¿Quién habló con Gad? Dios, ¿ya? Entonces ahora, cuando Gad va a hablar con David, David sabe que Dios escuchó su oración y que va a actuar, y que el mensaje que Gad trae es el mensaje de Dios, porque Gad viene enviado como una respuesta a su oración. Entonces, por la mañana, después que él había orado en la noche, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, vidente de David era el profeta de David, digamos, y David también era profeta, pero un profeta que tiene un profeta, ¿se fijan ustedes? Ahora, ¿qué dice? Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Qué va a hacer Dios? Ve y di a David, así dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. ¿Y quién va a hacer eso? Lo va a hacer Dios. Yo les puse aquí adrede yo bien grande, para que yo la haga. Esto no es un castigo indirecto el que va a ocurrir, es un castigo directo. Dios lo va a hacer. Porque vamos a ver que hay castigos directos e indirectos, ya lo mencionábamos un poquito, pero ahora en este caso va a ser directo. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? En otra dice 3 años y hay un asunto que no se sabe si eran 3 años o 7 años, pero no importa. Es lo de menos, eran harto tiempo. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Porque aquí dice Samuel eso, pero en Crónicas dice ya. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra, o sea, una enfermedad, una pandemia, digamos? ¿Qué prefieres? ¿Ya? Se fijan como la peste era tan terrible que no podía durar mucho, tenía que ser 3 días nomás. El hambre podía ser mucho tiempo.
y huir 3 meses de los enemigos era menos que los 7 años de hambre, pero era más que la peste. O sea, el castigo más rápido era el de la peste. Y le dice, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Dios le dice, mire, y esto llama la atención porque Dios evidentemente si está tratando y le está ofreciendo a David esto, es porque Dios lo ha perdonado. Porque si no, Dios sencillamente lo hubiera matado ahí mismo. O le habría dicho, no, no tienes perdón. No importa, estás arrepentido, pero yo no te voy a perdonar. Pero Dios le dice, mira, escoge un castigo. Estos 3 son castigos, el hambre, los enemigos o la peste. Entonces uno dice, si Dios ya lo perdonó, ¿para qué lo va a castigar? Porque David había orado y había pedido, miren, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a quitar el pecado. Y ahora dice, entonces David dijo acá, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová. Esa es la respuesta que le está mandando a decir a Dios. Uy, ya. Porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Aquí les va a salir la imagen encima. Acá dice, en grande angustia. Se me olvidó dejar el espacio. Y acá va a decir, en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. ¿Ya? Entonces dice, él elige caer en manos de Jehová, pero no le dice cuál de los 3 castigos, porque fíjense ustedes que los 2 últimos, tanto la peste como el hambre, venían de parte de Jehová. ¿Ya? Y Dios escoge cuál de esas 2, y escoge la menos mala, digamos, la más rápida, que era la peste. ¿Ya? Entonces dice, caigamos en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, que es los límites de Judá, digamos, de Israel, ¿ya? 70.000 hombres, esos fueron los que murieron, 70.000 hombres. Y ahí está la cita que vimos, de que Dios, así como en Absalón castigó el pecado de David, en David castigó el pecado del pueblo, porque eran ambos, tanto David como el pueblo, tenían el mismo pecado, de arrogancia y falta de confianza en Dios. Y por eso estaban censando al pueblo, y por eso el pueblo estaba feliz de que lo estuvieran censando, aunque estuvo dividido el pueblo. Y yo no tengo la menor duda que los que cayeron por esta peste fueron los pecadores en Sión, fueron los que estaban a favor del censo, no los que no estaban. Eso es lo que yo creo, pero bueno, alguno puede pensar diferente, está bien. Pero cayeron 70.000 hombres y ahí Dios envió, ¿no es cierto? Oró David y pidió misericordia, y como habían pasado los 3 días que Dios había dicho que iba a enviar la peste, Dios tuvo misericordia, le dijo al ángel destructor que era un ángel de Dios, porque Dios le dio la orden y envainó la espada. Y antes de eso la había desenvainado. Y era un ángel, el ángel de Jehová, el que castigó. Era un ángel de los buenos. El castigo por eso lo hizo Dios. No fue que Dios dejó que Satanás hiciera este castigo, lo hizo Dios mismo, porque fue un ángel de Jehová el que aplicó este castigo. Y se ofreció un sacrificio en la Arauna en la era de Arauna Jeuseo, cuando estaba pasando por ahí el castigo, se ofreció el sacrificio, y entonces Dios le dijo al ángel, envaina tu espada. Hasta aquí llegó el castigo. Y entonces Dios tuvo la misericordia que había pensado David que Dios tenía. Y entonces sí, yo creo que él sintió el dolor del pecado y se dio cuenta que el pecado de él había producido muerte. Y que siempre cuando nosotros nos ponemos de parte de lo incorrecto, podemos producir muerte. Y muerte eterna. Porque estos que murieron acá eran gente que no estaba del lado correcto. Que a lo mejor si no hubieran cometido no se le hubiera ocurrido eso a David, tal vez habrían muerto, pero finalmente, pero no en ese momento. No habrían tenido que morir en esto. ¿Ya? Esto fue más rápido, más pronto, y eliminando eso, el pueblo tuvo un poquito más de temor de ahí para adelante. ¿Ya? Ahora miren, entonces, sabemos que el castigo a veces Dios lo va a aplicar en forma retardada, pero lo tiene que aplicar. No importa que nosotros digamos que nos arrepentimos. A veces, aunque pensemos que nos arrepentimos, todavía no ha sido quitado el pecado de nosotros. Porque pedimos perdón, después volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no ha quitado el pecado.
Entonces, a veces los castigos de Dios tienen la finalidad de erradicar completamente el pecado y por eso tienen que ser más fuertes, ¿ya? Ahora, va a haber también un castigo punitivo final, porque hablamos de castigo punitivo, de castigo hablamos y pusimos ejemplos, pero ahora tenemos aquí, y de esto quería hablarles, del castigo punitivo final, cortito. Dice, Dios tiene un pleito con el mundo. Cuando se sesione, a ver, vamos a correr esta ya, cuando se sesione el juicio y los libros se abran, Él tendrá una terrible cuenta que arreglar, que ahora mismo haría que el mundo temiera y temblase si los hombres no estuvieran enceguecidos y hechizados por los engaños y las seducciones satánicas. A ver, un poquito, voy a tener cerca la hora. Ya no sé a dónde dejé. ¿Ya? Dice, Dios llama al mundo a cuentas por la muerte de su Hijo unigénito, a quien virtualmente el mundo ha vuelto a crucificar. ¿Ya? O sea, no es que lo subimos de nuevo arriba de la cruz, pero lo hemos hecho en forma figurada, en el sentido de que como que no hemos tomado en consideración la muerte de Cristo, no nos ha podido ser acreditada porque nosotros permanecemos impenitentes, porque nosotros no nos importa lo que Dios hizo, y por lo tanto, por esa razón, el mundo, dice, está hablando del juicio y los libros que se abran. Yo estoy entendiendo que este pleito con el mundo no está hablando del juicio investigador, porque el juicio investigador es para los hijos de Dios. Y este juicio no es el investigador y los libros que se abren, no son los que se abran en el juicio investigador. Tienen que ser del juicio final, de la tercera venida, ¿no? Ahí habla, y en el conflicto de los siglos está claro que se abren los libros. Y todos, al abrirse los libros, ven inmediatamente todos sus pecados, en qué parte del camino ellos se desviaron de la senda correcta, en qué punto se apartaron de Dios, y todo el universo reconoce que la sentencia de Dios es justa. Entonces, por eso dice, cuando sesione el juicio, y ese es el juicio final, este es el investigador, este es punitivo, de castigo, no hay perdón en este juicio, en el investigador sí, y dice, o sea, en el investigador se borran los pecados, acá no. Cuando sesione el juicio y los libros se abran, él tendrá una terrible cuenta que arreglar, que ahora mismo haría que el mundo temiera y temblase si los hombres no estuvieran enseguecidos y hechizados por los engaños y las seducciones satánicas. Dios llama al mundo a cuentas por la muerte de su Hijo unigénito, a quien virtualmente el mundo ha vuelto a crucificar. Y dice en otra cita del mismo del conflicto de los siglos que los que se pierden ahí, ¿no es cierto?, en ese juicio, son sentenciados como, su sentencia, o su, a ver, ¿cómo se dice? La culpa que se les atribuye a ellos es que ellos son acusados de alta traición al gobierno de Dios, de alta traición, porque Dios se la jugó por ellos, mandó a su Hijo por ellos. Y ellos traicionaron a su Hijo, se burlaron de él, no tomaron en consideración y siguieron pecando contra Dios. Y se pusieron del lado de Satanás que era su enemigo, en vez de Dios, que era su amigo. Y entonces Dios se siente traicionado. Y ellos son juzgados de alta traición en contra del gobierno de Dios. Si la encuentro aquí mismo, se las voy a leer. A ver. Bueno, acá, por ejemplo, en la página 721, dice, al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Es una de las acusaciones, ¿no? Esa. Después, a ver. Ya. Dice, en la página 726, todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. ¿Ya? Y eso de que se abren los libros, que les había mencionado recién, a ver si se los encuentro también, se las leo. Miren, esta es la página 724, es en el capítulo titulado El fin del conflicto. ¿Ya? Dice, apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, ¿se acuerdan que decía la cita? Decía, cuando sesione el juicio y los libros se abran, bueno, acá dice, apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad,
y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron, cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes. Para que lo terminen de leer ustedes mejor, pero estoy ya en la página 725, ¿ya? Todo eso, y sale más todavía detalle, y después dice que cada actor recuerda el papel que desempeñó, y por eso ahora dice que todos son acusados de alta traición al gobierno de Dios, del cielo, al gobierno del cielo, de alta traición. Entonces dice, el mundo virtualmente ha vuelto a crucificar, decía, y ha entregado la vergüenza pública a Jesús, ¿no es cierto?, al perseguir a su pueblo. Miren, esto es importante, dice, Dios llama al mundo a cuentas por la muerte de su Hijo unigénito, a quien virtualmente el mundo ha vuelto a crucificar y ha entregado a la vergüenza pública al perseguir a su pueblo. Lo que está diciendo acá es no solamente que ha vuelto a crucificar al Hijo de Dios en forma virtual, que sí ocurre cada vez que nosotros negamos su sacrificio por nosotros al hacer caso omiso de lo que ha sido hecho por nosotros, sino que al perseguir a los que nos llaman al arrepentimiento en nombre de Dios, entonces al perseguir al pueblo de Dios, nosotros también, para Cristo, como si lo estuviéramos persiguiendo al mismo, ¿ya? Y nosotros al perseguir a su pueblo, estamos a Cristo entregándolo a la vergüenza pública. Dice, el mundo ha rechazado a Cristo en la persona de sus santos. Ha rehusado sus mensajes al rechazar los mensajes de los profetas, apóstoles y mensajeros. Ha rechazado a aquellos que han sido colaboradores con Cristo y por esto tendrá que rendir cuentas. Cuando nosotros rechazamos a los profetas, cuando rechazamos a los apóstoles o a los mensajeros, como tú o como yo, que a veces hablamos de parte de Dios cosas ingratas que no son agradables y pasamos malos ratos, y malos ratos es poco, porque vamos a tener que padecer martirio por esta causa. Cuando el mundo nos ha rechazado, a nosotros que hemos sido colaboradores de Cristo, el mundo dice tendrá que rendir cuentas por eso. Esto es no a la impunidad, y no a la impunidad con verdadera justicia, con toda la justicia perfecta de Dios. ¿Ya? Eso está en Testimonios para los Ministros, página 39. Luego, aquí, la otra cara de la moneda. ¿Por qué Dios retrasa el castigo? Porque el castigo es justo, es necesario. Ya hemos visto un poquito cómo lo retrasó en el caso de Caín, y para que se viera lo que pasaba, pero vamos a ver un poquito más de esto, dice acá. Mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos los que él ha engañado. O sea, como que no se entiende porque no se quiere entender a Dios.
y se lo juzga mal. Por eso decíamos que Dios está siendo juzgado por el universo. Entonces dice, la justicia de Dios será finalmente reconocida por todo el mundo, ¿ya? Porque dice en Filipenses, ante mí se doblará toda rodilla, citando el Antiguo Testamento. Dice, aunque tal reconocimiento se hará demasiado tarde para salvar a los rebeldes. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Me encanta esta parte, es tan importante. Dios no hace las cosas de forma apresurada, Él entiende todo el fin desde el principio. Él, como dijimos, no tenía necesidad de venir a ver ahí a los constructores de la Torre de Babel, pero sin embargo, descenderé y veré. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos comprenderlo, como acabamos de ver. Y ahora, igual, lo que Dios está tratando de hacer es que está tratando de ser comprendido, de que se le comprenda. Y para lograr eso se ha tomado harto tiempo, porque es difícil para el universo que nunca ha pecado entender la naturaleza del pecado y entender la naturaleza misma del bien que es Dios. Entonces, Dios ha tenido que ir paso a paso y ha logrado con esa paciencia y también con un costo de nuestra parte, porque a nosotros nos duele igual como a Cristo le dolió en la cruz el tener que pasar por esto, pero es necesario y nosotros vamos a tener nuestra recompensa por esto, y la primera recompensa es que vamos a tener salvación, porque si Dios no hubiera dejado así nomás en Edén, no hubiéramos existido y no habríamos tenido vida eterna. Entonces Dios lo ha hecho todo bien. Y ahora, ¿qué pasa? Por haber esperado estos 6.000 años, que pronto ya están por cumplir el fin de este mundo, Dios ha logrado ¿qué cosa? ¿Ah? Al demostrar los principios de su gobierno, al mostrar su justicia, es mucho más difícil, lo dice el Espíritu de Profecía, demostrar con buenas armas los principios de quién tiene la razón, que demostrarlo con las malas armas, porque las malas armas tienen un efecto inmediato, pero un efecto que no dura, ¿ya? La mentira dura para el momento, pero finalmente se descubre, ¿ya? Es como los remedios químicos a veces producen un efecto inmediato, se me pasa el dolor, pero yo como me siento sin dolor, sigo haciendo cosas, ¿y qué hago? Estoy abusando más de mi organismo, y cuando se pasa el efecto de ese, va a venir más fuerte todavía la carga para mi enfermedad, ¿se fijan? Entonces son efectos rápidos de los remedios así, pero no son duraderos en el tiempo. Dios quiere efectos duraderos en el tiempo, y dice que Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Él lo cumplirá hasta la final extirpación de la rebelión. Ese es lo mismo que cuando David oró, ¿se acuerdan? Ahí, y le dijo, Señor, te ruego pues ahora que quites el pecado de tu siervo. Y eso es lo necesario. No solamente que seamos perdonados, sino que quite Dios el pecado de nosotros, que quite nuestra simpatía por el pecado y que quite el pecado. Y dice, Él lo cumplirá hasta la final extirpación de la rebelión. Por eso a veces es necesario que cosechemos los resultados de nuestras acciones, aunque nos arrepintamos como David, que se arrepintió, pero igual Dios le dijo, escoge uno de estos 3 castigos, porque tú todavía no te has dado cuenta verdaderamente de la naturaleza del mal que se ha apoderado de ti. Y para poder sacarlo, yo necesito castigarte, ¿ya? Y a nosotros también nos necesita castigar. Y entonces, ¿qué va a hacer? Al final va a quitar el pecado y va a extirpar, dice aquí, finalmente la rebelión. Se verá que todos los que desecharon los divinos preceptos se colocaron del lado de Satanás en guerra contra Cristo. Cuando el príncipe de este mundo sea juzgado y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo entero testificará así acerca de la sentencia. Y eso es, ¿no es cierto?, para la tercera venida de Cristo estábamos diciendo. Ahí va a ser juzgado Satanás y todos los perdidos. Todos van a compartir el mismo destino. El universo entero va a decir así. Respecto de la sentencia de Dios, para destruirlos a todos esos, va a decir, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y no se olviden que entre esos que van a ser castigados eternamente, pueden haber algunos de los seres que amamos.
pero Dios nos va a dar 1000 años de consolación y de conocimiento de su justicia respecto a los casos de sus perdidos, va a sacar a la luz las cosas que nosotros no sabemos y nos va a consolar, para que cuando llegue esa hora, ¿se ven cómo se toma tiempo Dios? 1000 años de consuelo. Todo el universo, incluyendo nosotros que dejamos en este mundo algunos acá, todos digamos lo mismo: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso es verdadera extirpación del pecado y verdadera un acabar con la impunidad, pero con propósito, no sencillamente para desquitarse, sino para realmente sanar al universo del pecado. ¿Cómo estamos con el tiempo? Me queda un minuto. Bueno, de acuerdo a cuando se aplica el castigo, tenemos castigos de carácter inmediato y de carácter mediato, o sea, castigos que se aplican enseguida porque tienen que ser ahora ya, y castigos que se retardan. Entre los ejemplos de castigo inmediato tenemos, y lo hemos mencionado, el de Usa, por ejemplo, cuando tocó el arca, inmediatamente Dios mandó un rayo, pum, y lo destruyó. El castigo de Nadab y Abiú cuando entraron con fuego extraño, ¿no es cierto?, a ofrecer el incienso. ¿Por qué? Porque eran cosas muy sagradas. Usa, el pecado fue con el arca de Dios, Nadab y Abiú fue con el santuario, meterse en el lugar donde entraban solamente los sacerdotes, y ahí entraron con fuego extraño. Él tuvo que castigarlo inmediatamente porque con lo sagrado ahí sí que no se puede jugar nada, ni un poco. Ananías y Zafira, y yo no traje ahora, pero en Hechos de los Apóstoles describe más todavía por qué Dios tuvo que ser tan drástico con el castigo de ellos. Pedro, ¿no es cierto?, le dijo: ustedes hicieron esto y esto, bueno, y ahí cayó el primero. Después llegó el otro cónyuge y le dice: ¿es verdad que esto y este otro? Sí, es verdad. Y no era verdad. Entonces enseguida dice: mira, ahí están los pies de los que acaban de sacar muerto a tu marido y ahora te van a sacar a ti, y cae Zafira inmediatamente. Todos esos castigos inmediatos tenían el propósito de producir temor. ¿El temor es bueno o es malo? Yo escuché una vez una semana completa de predicación donde toda la semana hablaba de que el temor era malo. Pero fíjense que aquí tenemos casos donde el temor es bueno, porque previene, el temor previene, es como la luz amarilla. Si no hubiera luz amarilla, nosotros iríamos con la luz verde y de repente pasaría roja y se produciría un choque. ¿Para qué les digo? Entonces esto es como la luz amarilla. El castigo inmediato, cuando es un castigo inmediato, es porque algo grave puede producir si Dios no se manifiesta. Y Dios se manifiesta, ¿para qué? Para prevenir que nosotros nos sobrepasemos con el pecado, que le perdamos el temor y nos deslicemos y podamos producir graves consecuencias. Ya, y ahora sí, vamos a tener que dejar hasta aquí, estamos en la hora justa. En la próxima clase vamos a continuar. Algo les tenía que decir al grupo, como no lo dije delante, lo voy a decir ahora, aunque esto no es para todos, sino que es para el grupo de WhatsApp que tenemos del grupo de profecía. Voy a ir poniendo algunos tips poquitos sobre el sábado en el grupo de WhatsApp de profecía, porque han habido dudas en cuanto a cómo observar el sábado. Entonces, para que no sea otro tema, sino que después tenemos que continuar con el mensaje de los 3 ángeles y tenemos que terminar este tema del castigo, voy a poner esos pequeños tips para que los vayamos reflexionando con tiempo, y a lo mejor después que pongamos todo vamos a tener alguna reflexión. El próximo sábado dijimos, lo repito para los que delante no escucharon, no vamos a tener clase, vamos a tener que suspender porque tenemos un almuerzo, muchos de los que estamos acá, en nuestra iglesia, algunos de los que estamos acá, y por lo tanto no vamos a poder tener la clase, pero sí al subsiguiente sábado vamos a continuar, ¿ya? Creo que eso es todo. Si se me olvida algo, se los pongo después en el WhatsApp de profecía. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí por ahora, y vamos a pedirle a la persona encargada, por favor, que pueda tener por nosotros la última oración. ¿Ya? Inclinemos el rostro. Querido y bendito Padre Celestial que muere en los cielos, muchas gracias, Señor, por estas enseñanzas, por estas aclaraciones a través de Jacqueline. Ojalá, Señor, que lo podamos tomar en consideración siempre, que estemos atentos y prevenidos de lo que pueda venir, y que usted, Señor, en su magnificencia nos dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas.
Agradecemos por todas las cosas que nos otorga, le pedimos su bendición, su compañía, su guía en lo que se acerca en la semana. Acompáñenos y permítanos de finalizar este sábado santo con su gracia, en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga a todos, que podamos tener una linda semana y nos veremos el subsiguiente sábado con el favor